Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que han buscado incesantemente la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva a todos como herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. En este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Transmitimos en vivo desde la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, gracias a la señal en línea de Radio Cultural Planeta Conciencia. Todos los lunes, todos los viernes en vivo y directo, viernes 7:30 de la noche, hora de Colombia. Y nuestro diferido se retransmite en diferido los martes a partir de las 9 de la noche. También comentarles que todos los programas que aquí realizamos en Descubriendo quedan grabados y montados en la página web de RCPC. Allí usted puede entrar al link Programas en el menú principal de la página, Programas, y luego busca Descubriendo. Allí encontrará todos los programas que hemos realizado para que fácilmente los descargue, los escuche, los analice, compruebe la información que allí se comparte y con esto usted crezca individualmente. En esta oportunidad estaremos acompañándoles en la mesa investigativa Juan Manuel Pombo, Salín Jacir y quien les habla, Neil Barrios. Nuestra invitación a que participen también del chat de la página de la emisora, dejándonos su reporte de sintonía o cualquier comentario con relación a la temática que entregaremos en el día de hoy. Y el programa que hemos preparado para hoy, el Instituto del Templo en Israel, preparando la llegada del Mesías de los judíos. Así que hoy estaremos hablando de este instituto, un instituto creado para trabajar todo lo que tiene que ver con el templo de Israel, el tercer templo de Israel. Muy interesante, seguimos con esta línea de programas proféticos que señalan el momento exacto en el que el pueblo de Israel, de acuerdo a su tradición y a sus profecías, busca la restauración de ese templo que por primera vez se levantó por el año 990 a.C. Y junto a este proceso, junto a este evento, uno también muy importante, del cual también hemos venido hablando en los últimos programas, la venida del Mesías que ellos esperan, el Mesías judío. Saludamos a Juan Manuel Pombo. Bienvenido, Juan Manuel, a Descubriendo. ¿Qué más, Neil? Un saludo aquí a la mesa de trabajo y también a nuestros queridos oyentes, allá dispuestos a escuchar este gran tema, ¿no? Como es la reconstrucción de este templo y sobre todo, como tú lo mencionabas ahora en la introducción, la importancia que esto tiene proféticamente. Vamos a estar analizando eso y vamos a ver qué situaciones están pasando en el mundo actual que están dándole hincapié precisamente para que eso se lleve a cabo. Hola Salim, bienvenido a Descubriendo. Muy buenas, Neil, a mi compañero Juan y a los oyentes, que hoy estamos aquí pues preparando este tema del Instituto del Templo, el Instituto del Templo que pues queda allí en Jerusalén, que busca precisamente, como decía nuestro compañero Juan, recopilar, ¿no? Hacer una serie de, digamos que de movimientos con miras hacia una muy posible reconstrucción del templo allí en esa ciudad. Este tema es muy interesante por ciertas situaciones que se han ido presentando. Sabemos, muchas veces hemos hablado aquí, alguna vez hicimos un programa sobre el tercer templo, pero hoy vamos a enfocarnos más allá de la reconstrucción, cuáles son los movimientos que la mesa de trabajo ha recopilado, hemos visto, para saber qué tan cerca está esto. Por supuesto, ese es el tema para hoy, así que muy atentos.
tengan lápiz y papel para los datos que entregamos aquí, para que luego puedan ser fácilmente comprobados por parte de ustedes mismos. Y esa es la mecánica. Recuerden que esa es la mecánica. Nosotros aquí simplemente hacemos una recopilación de datos que después de colocarlos aquí sobre la mesa de trabajo, hacemos un análisis. Esos datos igualmente tienen que ser tomados y considerados por ustedes en investigación para que luego ustedes saquen sus propias conclusiones. Esa es la forma en que queremos buscar esa verdad que dice nuestro eslogan cuando dice con la certeza en la búsqueda de la verdad. Bien, entonces empecemos hablando del Instituto del Templo de Israel. Para eso, muchachos y estimados oyentes, es importante conocer el contexto histórico de por qué crear un instituto del Templo de Israel. Empecemos entonces definiendo qué es el Instituto, Sally. Bien, este instituto es un museo que también tiene, digamos que dentro de sus funciones la investigación. Es un centro educativo que está dedicado al estudio, ¿no? De los dos templos anteriores que estuvieron ahí, los templos de Salomón, ¿no? Allí en Jerusalén, y el futuro tercer templo de Jerusalén, que se construirían o se construirán en el monte del templo, según la tradición judía. Este instituto, establecido en 1987 por el rabino Yisrael Ariel. El Instituto del Templo está situado en el Trimestre, barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén, cerca del muro occidental, que es la única parte, ¿no?, que quedó del segundo templo de Jerusalén. Fuera del Instituto del Templo hay un modelo de la menorá, que también es otro símbolo bastante importante para la tradición judía. Allí dentro de este instituto, estimados oyentes, se encuentra precisamente una réplica, una maqueta, ¿no?, de lo que podría ser el tercer templo de Jerusalén. Bueno, tú acabas de decir eso, el tercer templo de Jerusalén. Así que los judíos tienen la intención, de acuerdo a sus tradiciones y profecías, de reconstruir su lugar santo, su lugar sagrado. Ese templo que fue construido hace ya un tiempo, vamos a hablar de ese primer templo. El templo de Jerusalén o templo de Salomón fue ese antiguo santuario principal del pueblo de Israel y contenía en su interior el arca de la alianza, también el candelabro de los 7 brazos y demás utensilios empleados para llevar a cabo el culto hebraico en tiempos de la Edad Antigua. Se localizaba en la explanada del monte Moriah, en la ciudad de Jerusalén, donde se ubican en la actualidad la cúpula de la roca o el domo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. El primer templo fue construido por el rey Salomón para sustituir el tabernáculo como único centro de culto para el pueblo judío. Fue saqueado por Sheshkon en el 925 a.C. y también fue destruido por los babilonios al mando de Nabucodonosor durante la fecha del 587 a.C. El segundo templo, mucho más modesto, fue completado por Zorobabel en el 515 a.C., durante el reinado del persa Darío I, y seguidamente consagrado tras las incursiones paganas de los seleucidas. Fue vuelto a consagrar por Judas Macabeo en el 165 a.C., reconstruido y ampliado por Herodes. El templo fue a su vez destruido por las tropas romanas, este segundo templo, al mando de Tito en el año 70, cuando el sitio de Jerusalén se ocurrió durante la revuelta de los celotes. Su principal vestigio, o lo que quedó allí de ese segundo templo, es el muro de las lamentaciones, también conocido como Cotel o muro occidental del templo. Son 2 templos, entonces el primero se construyó por allá en el 920 a.C., 925, no hay un dato preciso, pero sí fueron más o menos 900 años antes de Cristo por Salomón, el hijo del rey David. Ese templo tuvo características especiales, ¿no? Fue una majestuosa edificación con gran muestra de riqueza, donde muchos de sus utensilios fueron fabricados en oro y plata. Además, recordar que ese lugar santo era para la deidad judía denominada Jehová Yahvé o el Tetragramatón.
Entendamos también otro punto, ¿no? Y es que ese mismo templo fue destruido, como lo dije en la introducción, en el 587 por la invasión babilónica liderada por Nabucodonosor II. 70 años después fue reconstruido, 70 años después fue reconstruido por Zorobabel. Hasta el 70, que fue nuevamente destruido, a ese segundo templo se le conoce como el templo no de Salomón, sino el templo de Herodes, que fue quien lo amplió, lo reconstruyó y lo dejó de alguna manera muy parecida al primer templo que construyó Salomón. De allí, del año 70 hasta hoy, la tradición judía espera la reconstrucción de lo que sería ya el tercer templo de Jerusalén, que en una fecha exacta, que fue el tema que tocamos en días anteriores, es decir, de 70 años después de del fin de la diáspora judía en 1947, o el establecimiento del pueblo de Israel nuevamente en 1948, 70 años sumaría a 2018. Por eso tocamos hoy el instituto que está encargado de hacer los estudios, recopilar y comenzar a reconstruir, a fabricar los utensilios del templo, los instrumentos musicales del templo, la lira, el arpa, en fin, y también el tema sacerdotal, las vestiduras sacerdotales y el punto de la edificación, la parte de los planos y cómo sería el edificio en sí. Sí, precisamente tocar algo de lo que se conoce del futuro, ¿no? Tercer templo de Jerusalén. Ya tú hablabas de los dos anteriores, y es que desde que se destruyó en el segundo, ¿no?, en el año 70 después de Cristo, los judíos han orado para que Dios permitiese la reconstrucción del tercer templo. Esta oración ha sido parte de la tradicional oración que los judíos realizan 3 veces al día, allí en el Muro de las Lamentaciones. A pesar de seguir sin construirse, la idea y el deseo de un tercer templo es sagrada para el judaísmo, sobre todo para el judaísmo ortodoxo, como un lugar de culto no realizado. En el Tanach, los profetas piden su construcción para que sea construido en la era mesiánica. Existen 2 diversas fuentes, planos realizados por los antiguos judíos para la reconstrucción del templo, especialmente en los capítulos 40 y 47 del libro de Ezequiel. Entonces, ahí en el libro de Ezequiel hay algunas referencias que ellos toman de ahí, pues, para realizar algunos planos y algunas medidas o cosas a tener en cuenta para este tercer templo. Así es, Aline. Y también una investigación, pues, que ha realizado la mesa de trabajo, dice que de acuerdo a las mismas profecías judías, el tercer templo debe ser reconstruido durante la Gran Tribulación. Este periodo abarca 7 años y en 7 años fue construido el templo de Salomón, lo que parece indicar que una vez termine su construcción, será la bestia quien lo inaugure y no la clase sacerdotal que tendrá Israel preparada para este gran día. Es decir, ya los judíos pues tienen claro el para qué van a reconstruir este tercer templo de Jerusalén y en qué momento sobre todo lo van a empezar a hacer. Bueno, dentro del templo originalmente hubo unos implementos, ¿no? Implementos fundamentales, entre otros, que evidentemente tuvieron que existir allí. Uno de ellos fue la mesa de panes de la proposición, como se le conoce también, en el arca de la alianza fundamental, donde se dice que se guardan los 10 mandamientos originales entregados por Yahvé a Moisés. El candelabro llamado la menorá, que ya se tiene fabricado en oro puro, macizo. También el altar de los inciensos, el altar de las ofrendas, allí donde se harán nuevamente retornarán los sacrificios una vez se reconstruya el templo. Los sacrificios de ¿qué? De animales. Recordemos que el Levítico, estimado oyente, del Antiguo Testamento, de la ley judía, les proponía a los judíos una serie de rituales que son los sacrificios para expiar los pecados. También otros elementos es el sumo sacerdote de Israel con sus utensilios del templo, entre los que se destaca la menorá, el Pentateuco de Ratisboná y Baviera. También utensilios del templo incluyendo la Biblia Canicot, manuscrito sefardí, una serie de elementos, de implementos que el Instituto del Templo de Israel
es el encargado desde 1987, ¿verdad? Sí, Sí. 1987. Ha demostrado que ha avanzado regularmente en la preparación y la restauración de lo que sería ese tercer templo. Según el modelo del Antiguo Testamento, ellos le han dedicado a esta labor 27 años, desde la fecha que nos daba la Salim. Después de varios días anunciando que habría una gran revelación, llegó la noticia de que después de casi 2000 años Israel volverá a crear vaquillas rojas. Este es otro punto importante para restaurar el sacrificio, de acuerdo a los mandamientos de la Biblia en Números 19. Además, queridos compañeros y nuestros oyentes, también hay que tener en cuenta que ya existe aquí en Latinoamérica una réplica de ese tercer templo, más exactamente en Brasil, en la ciudad de San Pablo, la cual fue inaugurada el 31 de julio del 2014. Exactamente, en pleno mundial, allá mismo en Brasil. Precisamente es una réplica que nos demanda o nos muestra más bien todo lo que aquí nuestros compañeros de mesa de trabajo han venido relatando. Y lo más importante es que ya tienen una imagen de lo que se va a hacer. Este templo además fue algo bastante costoso, lo cual le trajo muchas críticas al pueblo brasileño. Sí. Más sin embargo, los judíos, que suman aquí en Latinoamérica alrededor de 1.8 millones de judíos, se reúnen constantemente en este templo para hacer las oraciones y todo esto, pero todavía no han empezado el tema pues de los sacrificios, porque esto se debe hacer en su tierra. Tengamos en cuenta que ese templo de ninguna manera representa para los judíos el lugar santo. No, una especie de réplica que lo que nos demuestra es que estamos en tiempo de la reconstrucción. Exactamente. Si en Brasil se intentó, o no se intentó, ya se hizo y se invirtieron grandes cantidades de dinero para realizar una copia. 310 millones de dólares actuales. Imagínense, entonces quiere decir que estamos en ese momento donde se pretende reconstruir el templo. El único lugar donde según las tradiciones judías debe reconstruirse es en el monte Moriah, como le decía allí, un lugar elegido por Dios, el Dios de los judíos, porque siempre queremos hacer un realce en esa afirmación que acabo de hacer, el Dios de los judíos, la deidad a la cual los judíos siempre le obedecieron. ¿Y por qué lo hacemos? Porque aquí hemos dado a entender, hemos enseñado, hemos compartido investigaciones que nos dejan claridad de que esa deidad no corresponde como se ha querido intentar no, ya lo hicieron, ¿no? Imponer como el Dios, el único Dios para toda la humanidad. Lo llamativo de esto también es la importancia del lugar donde debe ser reconstruido, porque a propósito de esto, uno de los artefactos que tiene mucha relevancia en lo que es la adoración dentro del templo es el Arca de la Alianza, que el Instituto del Templo, pues del cual hoy nos estamos centrando, dicen que sabe dónde está. La pregunta es: ¿dónde está el Arca de la Alianza o el Arca del Pacto? Uno de los temas más fascinantes relacionados con el templo es el Arca. Hay muchas teorías sobre lo que pasó con el Arca de la Alianza y la especulación abunda en cuanto a su ubicación real. Algunas personas piensan que fue tomada por el Vaticano junto con otros utensilios del templo, como las representadas en el monumento romano, el Arco de Tito. Hay muchas crónicas auténticas de antiguos historiadores e incluso leyendas más populares que dan fe de muchos vasos sagrados de haber sido llevados a Roma. Sin embargo, estas no explican el paradero del Arca de la Alianza. Algunos afirman tener pruebas de que el arca se encuentra en Etiopía, y por supuesto los seguidores fueron invitados por una versión fantasiosa de la historia en busca del arca perdida. Pero sigue Hay dos teorías. Hay dos teorías, pero una, aquí es donde está la visión que tiene el Instituto del Templo, porque ellos aseguran, según los registros y las tradiciones que ellos tienen, que cuando el rey Salomón construyó el primer templo, él ya sabía, por inspiración divina, que con el tiempo sería destruido. Así Salomón, el más sabio de todos los hombres, así es conocido, ¿no?, supervisó la construcción de un vasto sistema de laberintos, cámaras y corredores debajo del complejo del monte del templo. Él ordenó que un lugar especial se construyera en las entrañas de la tierra, es decir, debajo de lo que podemos ver allí,
donde los vasos sagrados del templo podrían estar escondidos en caso de un peligro inminente. La tradición midrásica enseña que el rey Josías de Israel, que vivió unos 40 años antes de la destrucción del primer templo, ordenó a los levitas ocultar el arca junto a la menorá original y varios otros artículos como la vara de Aarón que dio luz a la flor de almendro durante la controversia que involucraron a Coré. Entonces, digamos que la versión del Instituto del Templo, pues sacando pues las anteriores, es que el arca de la alianza, la menorá original y otros artículos de valor están debajo de la tierra y en unos complejos y laberintos en lo que es el monte Moriah. Quizás por eso la importancia de que sea ahí. Claro, entonces la versión del Instituto del Templo es que el Arca de la Alianza, que sería uno de los objetos e implementos fundamentales dentro del Templo de Jerusalén, está en laberintos internos, en laberintos subterráneos, construidos en el momento en que Salomón levantó este templo hace ya 3000 años, ¿no? Que es la antigüedad, 2000 de nuestra era, más 900 y algo antes de Cristo, suma más o menos 3000 años. Y la otra versión es la que dice que pues está en Etiopía. Ya no es del instituto, ¿no? Ya son de otros investigadores. O que está en Roma. Ese tema es importante, el tema del arca, porque los utensilios, bueno, ya los están haciendo, ¿no? Ellos saben cuáles son, con una serie de trabajadores judíos, ya están haciendo todos estos implementos. Pero otro punto importante es la casta sacerdotal. Recuerden que si hay templo tienen que haber sacerdotes, son los que ofician allí. Y recuerden también que tradicionalmente, allí la Biblia lo corrobora, es que los descendientes de la tribu de Leví son los únicos que pueden oficiar como sacerdotes. Así que el Instituto del Templo también anunció la apertura de una escuela de formación para los descendientes de la tribu de Leví. Ya están trabajando también en lo mismo, que deberán trabajar eventualmente para el retorno de los servicios del tercer templo. Estamos muy contentos de anunciar este nuevo paso hacia la restauración del servicio en el templo sagrado. En primer lugar, convenimos primeros con los Coajim, que son los sacerdotes y descendientes de la tribu de Leví, en todo el mundo para apoyar este proyecto en particular, lo que significa un retorno a su derecho de nacimiento, dice un comunicado del director del Instituto del Templo, el rabino Shahin Richman. En un comentario separado, el rabino señaló que la preparación para el templo ya no es un sueño. Escuchen esta parte, la preparación para el templo ya no es un sueño, es una realidad en lo que todos pueden desempeñar un papel. El Instituto del Templo ha puesto en marcha unas campañas de donaciones voluntarias en línea para ayudar a financiar la formación sacerdotal, que incluirá cursos sobre cómo aplicar la tecnología moderna al servicio del templo. En un video de divulgación sobre la escuela, el director de educación Abraham Kahanen explica que él está listo para servir en el tercer templo, no porque simplemente decidió que está listo, sino también porque sigue un legado de su familia, diciendo: soy un conajín, no porque ahora fui escogido, sino porque mi padre era un conajín, mi abuela era un conajín, y todos ellos, y mi abuelo Aarón, y mi bisabuelo Aarón, todos ellos de Aarón, el mayor sacerdote, que fue el primer conajín de Israel, fueron de la tribu de Leví. Todos los de la familia de Aarón fueron conajíns elegidos por Dios para servir en el templo, dice este personaje. Así que otro de los puntos en los que ya está trabajando el Instituto del Templo es en la creación de una escuela de formación para los descendientes de la tribu de Leví, que son los únicos que deben oficiar en el tercer templo de Jerusalén. El tema de los utensilios está, los sacerdotes se están preparando. Realmente estos encargados, ¿no?, del Instituto del Templo la tienen muy clara y surgen varias noticias. Por aquí tengo otra que revela el avance que están teniendo, o la intención que están teniendo en la reconstrucción de este templo. El Instituto del Templo ha demostrado que ha avanzado regularmente en la preparación y restauración de lo que sería el tercer templo según el modelo del Antiguo Testamento.
ellos le han dedicado a esta labor los 27 años que tú decías. Ahí hay varias, investigaciones, porque recordemos que el Instituto del Templo no solamente se encarga de recopilar los utensilios y de preparar los sacerdotes, sino ellos tienen una rama investigativa, por así decirlo, donde ellos se encargan, obviamente, los rabinos más letrados en estudiar sus profecías, estudiar sus libros sagrados, para tener una visión bastante detallada de cómo debería reconstruirse el templo. Ellos han dedicado 27 años en esta investigación y ellos saben que, por ejemplo, las medidas deben ser una medida determinada por el mandato de su deidad, y el material en que deben ser construidos los utensilios. Pero algo importante es el ritual para poder oficiar los sacrificios o santificar el templo, y es el que tú mencionabas ahora en número 19, que es el tema de la vaca roja, la vaquilla roja. Y ya están en eso, están experimentando genéticamente para producir unos ejemplares que se ajusten a sus mandatos, para poder, una vez esté el templo construido, inmediatamente hacer este ritual que santificaría el lugar. Y además de eso, pues, en la nota que nos estaba entregando, más bien la investigación que Neil nos estaba entregando ahora, en donde ya esta tribu de los Leví, pues que son los sacerdotes encargados de llevar a cabo pues todo el proceso espiritual de ese templo, abrieron una cuenta en donde se podían hacer donaciones, pero también están pidiendo apoyo político, donde por ejemplo el Sanedrín, grupo que reúne a algunos de los principales rabinos de Israel, están apelando a los líderes políticos mundiales para que los ayuden en la construcción del tercer templo. Ellos enviaron un mensaje al nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente ruso, Vladimir Putin. Según el Viking Israel News, o rabino Helen Weiss, portavoz del Sanedrín, está confiado que ambos puedan ser como el rey Darío, el rey Ciro, mencionado en la Biblia, que a pesar de no ser judío, él reaccionó a la importancia de que Israel tuviera su templo y dio todo el apoyo para la restauración del lugar sagrado para ellos. Entonces Trump, durante la campaña, prometió que reconocería a Jerusalén como una capital de Israel. Ahora que fue electo, se espera que también cumpla la promesa de transferir la embajada de los Estados Unidos, que actualmente está en Tel Aviv. Llevarla a Jerusalén. Entonces ya vemos que también no solamente se están moviendo pues por la parte de lo que hay que implementar, o sea, primero la ARPA, la investigación que dijo Salim, la investigación, ellos se encargan de investigar todo lo relacionado al templo, a las profecías, en qué tiempo se debe hacer el templo, y lo van llevando a cabo. Son estudiosos del templo, y acompañado de esa investigación de lo que significa la historia del templo y los pormenores del mismo y las profecías que hablan de cuándo tiene que ser reconstruido, se encargan de hacer una realidad los implementos interiores del templo, hablando también de los planos. Ya se están trabajando en los planos, claro, en qué materiales se van a utilizar para levantar rápidamente el templo, pero también, como lo dije ahorita, en el tema de los sacerdotes, una pieza fundamental dentro del oficio de los oficios que se harán allí. Este dato también es importante, el que quiero dar aquí. El instituto ha anunciado que ya ha producido más de 70 objetos sagrados, 70, construidos con toda la delicadeza para que sean una réplica tal como lo mencionan los textos antiguos que ellos se han dedicado a escudriñar e investigar para tener datos exactos. Las vestiduras también del sumo sacerdote, incluyendo el pectoral. Recuerden que los sacerdotes judíos en esa época del templo utilizaban un pectoral con unas instrucciones de piedras preciosas muy específicas. Eso está también en el documento bíblico, en la ley de la Torá, en los 5 primeros libros. Solo el pectoral les costó cerca de $159,000. Pues son piedras preciosas, ¿no? 12 piedras. 12 piedras. Es decir, ahí lo tienen, sí, del sumo sacerdote, es el principal. Del principal sacerdote de lo que sería el tercer templo de Salomón. $159,000. Ese pectoral va en el pecho. Ajá, es un objeto cuadrado con unas incrustaciones que al parecer podríamos entender que tiene la capacidad de
de condensar, de recibir energías, ¿no? Sí. En el tema de la adoración, del culto, del sacrificio. También hay trompetas de plata y arpas de madera, bandejas para recoger la sangre de los sacrificios, porque retornarían esos holocaustos, sí. Un incensario y una mesa donde está el pan ritual. El candelabro, que se llama también la menorá, está hecho ya. Imagínense cuánto pesa la menorá que hicieron, 90 kilos. Grandísima. Y es de oro, 90 kilogramos, es de oro, y un peso está hecha con 50 kilogramos de oro, y pesa la bobadita de 1.5 toneladas. Ah, no, pero entonces es mucho más de lo que... Sí, demasiado. 90 kilogramos de oro. Y bueno, no, 90 kilogramos de oro. Kilogramos de oro. Sí. Y un peso de 1.5 toneladas. Se mostrará públicamente cerca del muro de las lamentaciones para que la conozcan. Los 20 estudiosos del Talmud. El Talmud es un libro que recoge la tradición escrita y la tradición oral. Ellos trabajan, estos estudiosos trabajan en tiempo completo para el instituto, trabajando de forma detallada todos los procedimientos siguientes, como las leyes desarrolladas hace unos 3.000 años. El instituto también dice que ha gastado más de 30 millones de dólares por el momento. Los sacerdotes y levitas están siendo entrenados en la escuela de los sacerdotes. Impresionante, ¿no? Es toda una labor titánica, porque no han escatimado esfuerzos ni recursos para hacerlo tal cual, según las investigaciones de ellos, fueron estos elementos en el primer templo de Salomón. Total, no han dejado ningún cabo suelto, no, todo lo están haciendo al pie de la letra, porque eso sí tienen los judíos, son muy disciplinados, sobre todo en sus creencias y en el tiempo en el que se vienen haciendo o hacer todas estas cosas. Hay otra noticia dentro del proceso investigativo que viene haciendo el Instituto del Templo. Ellos creen que una señal de la pronta reconstrucción del tercer templo es el tema de que los judíos han logrado, se les ha permitido ganar un terreno en el monte del templo para orar. Nosotros sabemos muy bien, estimados oyentes, he sabido de que ellos van a ese lugar, pero ellos hacen su oración ahí a un costado. Ellos no suben a la explanada, ellos lo hacen ahí en el muro occidental, pero han logrado ganar un terreno en la parte, digamos, donde está ahí la explanada, para ellos poder, digamos, orar en ese punto. Entonces, esto sucedió a mediados del 2015, cuando surgía el cuestionamiento: ¿qué significa que ahora los judíos puedan orar en el monte del templo? Luego que en marzo de 2015 se hiciera público el fallo del Tribunal de Jerusalén a favor de los judíos, permitiéndoles orar en el monte del templo, inició una fuerte oposición de los musulmanes por la presencia judía en la zona. Ahora he dado una nueva revisión al escrito desde ese entonces, que es el monte del templo. En la imagen al costado izquierdo, aquí estoy viendo una imagen, estimado oyente, usted lo puede buscar en internet, que es el monte del templo. Allí va a ver la explanada, una planicie elevada donde hay dos monumentos, que es la mezquita de Al-Aqsa y el domo de la roca. La sola presencia de los judíos una vez más en ese lugar, en el monte del templo, es por lo general bien recibido por toda la judería del mundo. Obviamente, desde que se fundó el nuevo Estado de Israel, no se le ha permitido a los judíos pisar la zona, es decir, en 1948, desde esa fecha, los judíos no habían pisado el monte del templo, para evitar conflictos armados por parte de los musulmanes de la región. Ahora que el tribunal emitió el fallo que les permite orar, escatólogos y simpatizantes con el movimiento sionista judeocristiano ven cumplimientos proféticos a la vista. Esta autorización marca el preámbulo para futuras reformas que repentinamente surgirán en cuestión de meses o escasos años. Bueno, ahí hay un avance, lo que ellos consideran una señal profética, ¿no?, que demarca un movimiento importante con miras hacia el apoderamiento de esa zona, ¿no? Y es que ya los judíos, pues, según la resolución de allí de Jerusalén, pueden entrar. Como para comprenderlo más, para reconstruir el templo, Israel ha permitido crear un instituto que se ha dedicado a estudiar,
a recabar cualquier documento antiguo para entender todos los pormenores del templo. Un mecanismo, un proceso investigativo inicial. Luego lo complementan con la implementación, la elaboración de los objetos que debe tener el templo, con todo lo que ahorita les entregamos en datos. También la preparación de los sacerdotes, toda la casta sacerdotal que trabajaría allí. También el otro proceso importantísimo, el tema del Arca de la Alianza, que ya ellos tienen una teoría de que está debajo de unos túneles, debajo allí del antiguo templo, o de lo que quedó del templo. Pero hay algo que ellos, bueno, otra cosa son los nuevos planos del templo que también ya están trabajando en ellos. Y por último, el terreno. El terreno, que es lo que en este momento ellos no tienen. Ya sabemos que el lugar establecido, el único lugar establecido para la reconstrucción de este templo es el monte Moriah. Un monte en Israel, allí en Jerusalén, donde actualmente se encuentran el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Todo esto está bajo el dominio de los palestinos, de los árabes. Por lo tanto, en este momento no hay forma de construirlo, de reconstruirlo, porque está ocupado esto allí. Hemos sabido, a través de la nota que ha entregado Salim, que Israel ha venido ganando terreno en lo que antes eran terrenos ocupados por palestinos y árabes. Pero hoy, justamente hoy, surgió una noticia, estimados oyentes, que nos hace pensar qué podría pasar allí en la implementación de medidas por parte de Israel para reconstruir su templo en ese lugar. Se trata del Consejo de Seguridad de la ONU. Ha aprobado una resolución contra los asentamientos de Israel. Recordemos que desde 1948 Israel ha venido violentando esa orden 185 que promulgó la ONU y ha venido haciendo y colocando unos asentamientos o colonias ahí. Hoy viernes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado la resolución contra los asentamientos de Israel en territorio palestino. En los 15 días o de los 15 días que conforman ese organismo, de los países que conforman este organismo, 14 han votado a favor. Por su parte, Estados Unidos no ha ejercido su derecho de veto, porque si lo hubiese hecho, inmediatamente esta proposición se hubiese detenido. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Se abstuvo, con lo que permitió que el texto saliera adelante. Este documento destaca que la presencia israelí en los territorios ocupados, incluidos Jerusalén Este, supone una violación al derecho internacional y un grave obstáculo para la solución del conflicto a través de la creación de dos estados independientes. Allí sería el judío y el palestino, ¿no? El Consejo de Seguridad de la ONU ha exigido que Israel cese de forma inmediata y completa cualquier actividad relacionada con los asentamientos y ha instado a las dos partes en conflicto, la palestina y la judía, a luchar contra el terrorismo y las iniciativas de violencia. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha estimado la resolución aprobada como un paso importante que demuestra el liderazgo necesario del Consejo y los esfuerzos colectivos de la comunidad internacional que confirman que la existencia de los dos estados sigue siendo alcanzable. Así, las autoridades militares de Israel controlan actualmente todo el territorio del antiguo mandato palestino asignado al Reino Unido por la Sociedad de Naciones. Esta Sociedad de Naciones es la que existía antes de las Naciones Unidas, excepto la Franja de Gaza. La resolución 181, la 181 de las Naciones Unidas, partió esas tierras en dos estados, el árabe y el judío. Esta decisión nunca ha sido completamente observada e implementada por las dos partes. En la primera guerra israelí-árabe, en 1948 al 49, tuvo como desenlace el establecimiento de Israel, mientras que el resto de territorios palestinos fueron incorporados a Jordania y Egipto. Esta noticia nos hace pensar algo, ¿no? Israel ha venido en su carrera de ganar terreno, sobre todo para poder alcanzar a tener posesión del monte Moriah, y de esta manera poder cumplir con la reconstrucción del templo. Esto pareciera, esta determinación que hoy ha entregado la ONU, esta noticia es fresquita, el Consejo de Seguridad de la ONU, de decir que es ilegal los asentamientos, iría en contra
de la intención judía de poseer más territorios que le permita tomar posesión del monte Moriah para cumplir su sueño, su profecía y su plan de reconstruir el templo. Pero ¿qué es lo que dicen los protocolos de los sabios de Sion al respecto? Recuerden que a finales de los años 1800 del siglo XIX, unos sabios, entre comillas sabios, sí, se reunieron para proyectar lo que sería el plan sionista sobre el planeta Tierra. Y entre esos está pues evidentemente la traída de su Mesías y la reconstrucción del templo. ¿Tienes el dato? Sí, acá Ok. lo tengo. Bien, esto se encuentra, la noticia que tú planteas con la situación allí de la resolución de la ONU que le prohíbe o le da una orden a Israel de desalojar asentamientos que han ocupado ilegalmente, inmediatamente nos hizo recordar el acta número 7 que dice lo siguiente: la intensificación del servicio militar y el aumento de las fuerzas de la policía son esenciales para la realización de los planes indicados. Tenemos que estar preparados por si algunos se opusieran a nuestros proyectos, a llegar si fuera necesario hasta la declaración de guerra al país vecino que pretendiera atravesarse en nuestro camino. Por si estos vecinos a su vez se decidieran a unirse en contra nuestra, será preciso responderles desencadenando una guerra mundial. Esto es lo que dice el acta número 7, una de las 24 que se estipularon allá en Suiza, ¿no? Esta reunión fue en Suiza y que se dio a conocer al mundo por Sergei Nilus, un profesor ruso que dio a conocer a la luz estas 24 actas que han intentado desmentirse muchas veces, pero que si uno las lee y las compara con la realidad se da cuenta de que esto se ha venido llevando a Salín, cabo. entonces, ¿qué podríamos concluir con esta noticia que hoy sale del Consejo y ese protocolo? ¿Qué podría suceder? Con lo que dice el protocolo y la noticia o la resolución de la ONU, que se está oponiendo precisamente a los planes de ganar más territorio con miras hacia construir este templo, la única salida, según lo que dice aquí, que ellos mismos dicen para contrarrestar este ataque, es desatar una guerra. Es desatar una tercera guerra mundial. Tercera guerra mundial. Claro. Ahí en una zona tan crítica, con un conflicto ahí al ladito entre Siria, el conflicto sirio del Estado Islámico y los rebeldes, se podría generar una tercera guerra mundial. Fíjate algo, y es que inmediatamente se entregó la resolución a Israel, se pronunció y dijo que no la acataría. El gabinete de Netanyahu, que es el primer ministro israelí, ha señalado que Israel no aceptará la resolución de la ONU, según indica AFP. Tras la votación, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha llamado a consultas a sus embajadores en Nueva Zelanda y Senegal. El 21 de diciembre, Netanyahu utilizó su cuenta de Twitter para recordar a Estados Unidos que debería vetar esa resolución anti-Israel. Estados Unidos no lo hizo, eso fue el 21, hoy es 23 y se ha aceptado la resolución que ya Israel dijo que no acatará. Así que esa parte de los protocolos de Sion, esa advertencia que ellos ya han firmado en los protocolos de los sabios de Sion, en la que dicen que sí, escuchen bien, que si las potencias se unen contra ellos, no dudarán en soltar una tercera guerra mundial. Pero es que lo curioso de esto, lo que me llama la atención es que ellos dicen que si un país vecino, es decir, un solo país, se opone a sus planes, ellos le declaran una guerra. Como lo han hecho, por ejemplo, en Palestina, que evidentemente se ha opuesto al robo de sus territorios, allá hay guerra. Pero ahora que tú decías, si varios países se van en contra de Israel, porque pues con uno pueden, por así decirlo, no hay un enfrentamiento, pero ya con varios ya habría que utilizar otra medida, y aquí es donde ellos dicen desencadenando una tercera guerra mundial. Entonces aquí lo que a mí me llama la atención es, bueno, ¿cómo van a hacer ellos para que esto suceda? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la acción? La primera es oponerse, o sea, no acatar la orden, pero ¿cuál es la acción definitiva? Bueno, no es la respuesta, es lo que yo pensaría que podría ocurrir, ¿no? El monte Moriah es un lugar santo tanto para los judíos como para el Islam.
ahora mismo está en posesión del Islam, cuando allí está construido el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Que los judíos violenten o intenten violentar de alguna manera en que se pasen los límites aceptados hasta hoy en ese territorio, en esos lugares santos, va a haber una reacción inmediata muy fuerte del mundo árabe. Qué grande. De hecho, ya eso está dicho. Una noticia dice que cientos de palestinos se reunieron este mes para alertar al mundo árabe. Israel quiere detener la mezquita Al-Aqsa para construir su templo, mientras que el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, discursa ante la Asamblea General de la ONU. Varios grupos palestinos se preparan para una tercera intifada contra Israel. La intifada, recordemos que es un término que significa rebelión, que para los palestinos significa un ataque más fuerte contra los judíos. La primera intifada fue en 1987 y el segundo fue en el 2000, cuando vieron a Ariel Sharon recorrer la explanada de las mezquitas. Entonces, no solamente la brecha ahora mismo la tiene prendida Israel con oponerse con la decisión que tiene la ONU, sino que en esta pujanza de que Israel tiene de ir ganando territorio precisamente para apoderarse de ese territorio sagrado del Islam, ya también los palestinos están preparados precisamente para no dejarse y así desatar una guerra. Fíjate que el líder fundador del instituto, dice que es más fácil reconstruir el templo que haber reconstruido el Estado de Israel. Claro. No. Así lo dice él. Dice que es más fácil ahora reconstruir el templo, claro, ya están ahí. Claro, que restituir o que crear el Estado de Israel, que ocurrió ya en 1948. Fíjese que eso en aquel momento tuvo que generarse todo un proceso a favor de Israel para que evidentemente las Naciones Unidas permitieran a ellos regresar. Ahora, donde este rabino se atreve a decir que es más fácil reconstruir el templo sabiendo que allí están dos templos sagrados del Islam, quiere decir que hay una determinación judía para reconstruir el templo. Claro. Ellos lo van a hacer. No tienen otra intención. Sí, es que el tema es que ahí han sucedido una serie de movimientos. Ahora Juan habla de las intifadas. Nosotros hicimos un programa aquí de las intifadas ya hace el año pasado, si no estoy mal, donde hablamos de esos conflictos que estratégicamente Israel ha provocado, porque la primera intifada en el 87, curiosamente el mismo año que se creó el Instituto del Templo, fue toda una revuelta impresionante. La segunda, una provocación de Ariel Sharon en el año 2000, donde él entró allí, tenían totalmente prohibido que un judío pisara esa zona y él lo hizo. Ahora fíjate la resolución que salió desde Jerusalén, que sí se les permitía entrar en una zona específica a orar. O sea que han venido paulatinamente ganando terreno, y ahora la noticia que da Juan de una alerta del mundo palestino y árabe que habita la zona, de las intenciones definitivas que tiene Israel para hacer una jugada y poder reconstruir su templo. Entonces me llama la atención lo que tú decías, ¿no? El movimiento, la acción que puede generar una tercera guerra mundial es un ataque directo contra este lugar santo. ¿Ataque de qué tipo? Bueno, tiene el armamento suficiente como para generar un caos, ¿no? Hay un ataque terrorista en esa zona y saben hacerlo. Entonces, o de pronto un conflicto alterno en el mundo que pueda generar una inestabilidad y sea aprovechada, sí, por los judíos, por el ejército israelí, y bombardear directamente el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, que les permita después hacer la reconstrucción. Es que uno ve, Neil y oyentes, por ejemplo, lo que está sucediendo en Alepo, cómo han tomado esta ciudad y la han vuelto ruinas. Uh-huh. Un conflicto que desafortunadamente ha costado la vida de muchos seres humanos, pero uno allí ve que estas grandes potencias, los que tienen todo el armamento militar, todo el poderío militar, no escatimarán en esfuerzos en destruir un lugar santo, un lugar sagrado, como se ha hecho en Alepo y en otras ciudades, en otros conflictos que han sucedido en el mundo. Entonces uno ve eso, y esto que tú dices yo no lo veo tan descabellado, pensar de que en un bombardeo caiga un misil sobre el Domo de la Roca y la destruya prácticamente, la vuelva a ruinas, no lo veo muy lejano, por así decirlo. Sí, bueno, y considerando que el Estado de Israel completará 70 años de haber sido fundado en el año 2018, de ese tema hablamos
en los 2 últimos programas, ¿no? Sí, Cuando 70 semanas y 70 los semanas de Daniel 7 y milenios. los 7 milenios, ahí hablamos. Ustedes pueden descargar estos programas allí de la página. Bueno, va a completar 70 años de ser fundada en 2018. Esa fecha es vista como el cumplimiento de un tiempo profético, los 70 años, los 70 semanas de Daniel, que ya marcaría el final de una generación. Es decir, si todo está listo, de aquí al 2018, Israel podría reanudar los sacrificios rituales en la misma época en que se espera el cierre de un ciclo profético. Es de destacar el hecho de que el anuncio fue hecho en la víspera del periodo anual de 3 semanas, cuando los judíos en todo el mundo lloraron la destrucción del templo de Salomón y el segundo templo, o el templo de Herodes, como también se le conoce al segundo. Entonces, estimados oyentes, el 2018 sería un año que proféticamente es el señalado, de acuerdo a sus tradiciones, para comenzar o terminar de manera definitiva a reconstruir el templo. Y si es así, significa que tiene que haber un conflicto de gran envergadura, guerra mundial, para poder hacer esta reconstrucción. Y algo más, estimados oyentes, que está ligado al tema anterior, y es la venida del Mesías de ellos, ¿no? El líder y fundador del instituto, el rabino Chaim Richman, en otras ocasiones ha confirmado que sabe exactamente dónde está el arca, desaparecida desde la toma de Jerusalén por los babilonios, como lo dijo y lo mencionó hace unos momentos Aline. Ya se ha anunciado que se puede financiar la construcción del templo para que el gobierno lo autorice. Una campaña en línea ya ha recaudado dinero para todo esto desde el año pasado. El único inconveniente de esto es que el sitio ahora es ocupado por una mezquita musulmana, un lugar que está al centro de Jerusalén, pero no bajo el control del gobierno de Israel. Para los judíos que estudian las profecías sobre el fin de los tiempos, la restauración de los sacrificios rituales en Jerusalén es el inicio de procesos de la aparición del Mesías esperado por ellos. Para la mayoría de los cristianos que estudian la escatología, es la aparición del anticristo que dependerá de la restauración del templo y los sacrificios, de acuerdo a la interpretación de la profecía escrita en Daniel 9:27. Hay una división de opiniones sobre el tercer templo. Una corriente teológica sostiene que solo se construirá durante la gran tribulación, y otros creen que solo estará en pie o de pie otra vez durante el reinado milenario de Cristo en la tierra. Así que lo importante de todo este tema que también estamos aquí estudiando es la aparición del Mesías. ¿Qué tiene que ver el Mesías con el templo? Bueno, es el lugar que al oficiarse y nuevamente los sacrificios, de acuerdo a la tradición, es tiempo para el retorno de ese Mesías esperado por los judíos, que entendiéndolo bien y comprendiéndolo bien, de acuerdo a la visión de Daniel 9:27, corresponde al líder de ese orden mundial que establecerá todo un programa de control absoluto sobre el planeta Tierra. Sí, allá iba yo también, ¿no? Porque pues para la construcción del tercer templo también debe haber una persona que lo habite, ¿no? En este caso, su Mesías, el Mesías de los judíos. Y para ir entendiendo la calidad pues del Mesías de los judíos, pues solamente basta con analizar todo lo que Israel ha hecho y está haciendo pues para conseguir eso, ¿no? Cuánta sangre ha derramado para que Israel le vaya tomando forma a ese plan. Entonces vamos a ver que ese Mesías de verdad no es una deidad, o de verdad más bien no es el Mesías que por acá en Occidente nosotros esperamos, ¿no? Que nosotros esperamos una contraparte de lo que allá se nos muestra. Entonces definitivamente hay que analizar un poquito a fondo eso, ¿no? Si bien pues se viene derramando sangre por todos lados, hay que tener en cuenta esa parte de qué Mesías o qué tipo de Mesías va a habitar en ese templo. Bueno, ahí también en Daniel, en las 70 semanas que tocamos programas anteriores, ahí dice que el templo y el muro será reconstruido en tiempos angustiosos. Exacto. Y son tiempos angustiosos, según el análisis que estamos haciendo, de guerra. Evidentemente, para que pueda darse ese movimiento, la reconstrucción de una edificación de tal magnitud, como lo es un templo sagrado, de una de las
religiones más importantes, entre comillas, del mundo, se necesita un estado de caos, porque si ellos intentan reconstruir el templo, pues como está la situación actual, no van a poder. Evidentemente va a haber una fuerte oposición para llevar a cabo sus planes. Pero lo que hemos querido, digamos, estimados oyentes, llamar la atención con este programa es que debido a los tiempos, ¿no?, que estudiamos en las 70 semanas y en el séptimo milenio, hemos tomado investigaciones y fuentes judías, porque este tema del Instituto del Templo es información de ellos. Cuando hablamos de los 7 milenios, información de ellos. Nos hemos adentrado dentro de sus tradiciones, dentro de sus estudios, sus profecías, para comprender desde la visión judía en qué tiempos nos encontramos. Porque es importante saber, por ejemplo, que ellos ya están trabajando fuertemente en la reconstrucción de su tercer templo, lo que nos quiere decir, según los programas anteriores que nuestro compañero Neil recomendaba, y yo también los recomiendo, que el tiempo de la llegada de este personaje, porque es un hombre que los va a liderar, está muy cerca. Y con él viene lo que comúnmente es conocido como el nuevo orden mundial. Un reinado de un personaje, un líder mundial, que pues va a traer paz, entre comillas, a las naciones, pero que junto a ello un control total y absoluto. Y le va a entregar prácticamente el planeta a su pueblo. Claro, lo que uno puede observar aquí, Salim, Juan Manuel y queridos oyentes, es que es una nación que la tiene clara, ¿no? Si bien ha mostrado durante la historia todo una determinación férrea, guerrera, y a quien haya que desplazar, pues lo desplazará, a quien haya que hacer, le hará, pero de que van a realizar sus planes lo realizarán. Además que tienen los medios para alcanzarlo. Y por otro lado está el mundo, la humanidad, que la mayoría desconoce de estos planes. Y pienso que una de las cosas a favor que tiene Israel es que la mayoría desconoce cuáles son sus verdaderas intenciones. Eso de que es un pueblo elegido por Dios, hay que reevaluarlo. Cuando comenzamos a comprender, si estudiamos, si investigamos, que el creador de la vida, el creador del planeta y de los universos, no ha escogido a ningún pueblo para su servicio. Esa es una de las grandes mentiras que se han querido acuñar a lo largo de la historia. Que sí fue elegido, pero por un personaje en particular que se llamó Dios, que se hizo pasar por Dios. Este personaje tiene un nombre específico. Su nombre es Yahvé, el Dios del pueblo de Abraham. Sino que nosotros, desde el punto de vista de las religiones, nos hicieron creer, sí, ese es el término que hay que decir, nos engañaron y nos dijeron que ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, es el mismo Dios creador del cielo y de la tierra, del universo. No lo es, y no lo es por una sencilla razón, entre tantas, ¿no? Dios no escoge a ningún pueblo para su servicio, porque si es así, tendríamos que resignarnos nosotros, no siendo judíos, que no somos ningún tipo de preferidos para el Dios de la vida. Es algo completamente ilógico para las personas que fuera de la creencia, el dogma y el misticismo logran hacerse preguntas y darse respuestas coherentes, llenas de lógica. Además, Neil, bueno, este trabajo que nosotros estamos haciendo aquí quizás puede tornarse como la piedra en el zapato para aquellas personas que han tenido durante toda su vida un dogma o han seguido precisamente algún tipo de religión, y lo que nosotros aquí estamos diciendo pues vaya en contra de lo que hasta ahora esa persona haya creído. Más sin embargo, descubriendo es precisamente eso, ¿no? Con la certeza en la búsqueda de la verdad. Y esa es la tarea pues del investigador, ¿no? Dar la voz de alerta. No quiere decir que nosotros acá pues vayamos a tener la verdad absoluta, como en muchos programas lo hemos dicho. Sin embargo, sí hay que imprimirle lógica, ¿no? Porque el Dios universal, el que hizo toda la naturaleza, todos los elementos, yo pensaría que no elige ningún pueblo y tampoco hace guerras para posicionarse
en algún sector. Yo también estoy en completo desacuerdo que la guerra trae desarrollo. Eso es una barbarie que solamente se lo creen los de su misma calaña. Claro. Es lo que nosotros aquí intentamos hacer con este tipo de investigaciones. Es tratar, ¿no? Es tratar de que las personas se impulsen a investigar más allá y sobre todo que estén alerta, porque en estos tiempos, pues tú lo mencionabas ahora, que en el 2018 se cumplen las 70 semanas, y pues desde ahí, con los pasos agigantados que viene dando el Estado de Israel para conseguir su plan, consiguiéndolo, pues se van a desembocar muchas cosas. Y pues vamos a tener que estar preparados para todo eso. Preparado para todo lo que implica. ¿A cuánto tiempo estamos para el 2018, para una reconstrucción del templo? Y de esta manera, como se está yendo el tiempo, miren hace cuánto estábamos a 1 de enero y ya estamos a 23 de diciembre. Sí, 1 año y medio, ¿no? Sí. 1 año y medio en que el instituto del templo tendrá que terminar los implementos, tendrá que terminar los planos, sacar una lista de materiales claros y precisos de cómo se va a reconstruir, sacar los recursos para reconstruirlo, que los van a obtener muy fácilmente. Sí, claro, eso no creo que eso no va a ser ningún tipo de Acordemos que obstáculo. también que las 13 familias más poderosas del mundo son de origen Sí, ellos harán su aporte, judío. indudablemente. Un aporte Indiscutiblemente, bastante con una pochudo. serie de judíos en el mundo entero dueños de la banca internacional, no le va Sí, no le va a ese ser no nada va a ser difícil. el problema. La vaca roja, pues con todo el tema de la genética, Eso no va a muy ser- lo están fácilmente. haciendo, mezcla genética. Muy Han fácilmente. venido trabajando, ¿no?, desde todos los frentes. Para Sí, llevar a cabo recuerden eso. que es una vaca con unas condiciones especiales, rojilla, sin ningún pelo, De de ningún ningún otro color, porque no tendría las condiciones, además que no puede haber sido maltratada, digámoslo así. Tiene que ser una vaca con unas condiciones especiales. Y el único punto que vendría siendo el más complicado desde el punto de vista nuestro, que somos hombres de paz, ¿no? Personas de paz, y es el incendio que tienen que hacer de esta zona donde está o donde debe estar reconstruido el templo. Pero bueno, ya sabemos, de acuerdo a las palabras del mismo director del instituto, fue más fácil o es más fácil reconstruir el templo que haber restaurado el Estado de Israel en 1940. Imagínense la decisión que hay. Quiero colocar ese audio que colocamos en el programa del séptimo milenio, preparando la venida del Mesías judío, donde se habla de qué condición tiene este personaje, ¿sí? De este personaje que estamos hablando, el personaje que esperan los judíos después de la reconstrucción del templo, después de la implementación nuevamente de los sacrificios, después de casi 2000 años. Escuchemos, queridos oyentes, este audio. Los judíos ortodoxos creen que sin este templo, sus derechos religiosos están incompletos, de modo que aguardan el día en que por fin se reconstruya. ¿Existe un Mesías? ¿En el judaísmo? En el judaísmo. Los judíos inventamos el Mesías, pero no es el Mesías que cree casi todo el mundo. Muy bien, ¿y por qué? Porque cuando los cristianos piensan en el Mesías, se trata de una entidad divina. Ah, claro. Piensan en el fin del mundo. Lo que nosotros consideramos Mesías es un hombre, un rey de esta tierra, que traerá la paz a las naciones de este mundo. ¿Y no será un ser divino? No será divino. Y según Yoram, este Mesías mortal tiene una lista de tareas muy concreta. La tradición judía dicta que tiene que hacer 3 cosas. La primera, reconstituir el reino judío para los judíos de hoy. La segunda, traer la paz con los vecinos. Y la tercera, reconstruir ese templo. Reconstruirlo. Pero aquí estamos en pleno 2015. ¿Qué vais a hacer ahora? ¿Qué postura mantienen los judíos contemporáneos sobre el templo? Los judíos consideramos el mundo como un sueño que ocupaba la realidad y nos fue arrebatado. Queremos restaurarlo en el planeta. ¿Y para ello lo reconstruiríais? Reconstruir el templo sería la guinda para esa era de justicia y paz que, en teoría, debemos ayudar a restaurar en el mundo. Bueno, este audio se ha extraído de la serie La historia de Dios de Morgan Freeman, donde un judío dice exactamente quién será, o cómo será, no quién será, cómo será este Mesías, un personaje común y corriente, no una Mortal. divinidad, un simple mortal, un hombre. Y también otra cosa
que escuchamos muy bien allí es que el Mesías es el que reconstruye el templo, significando esto que primero tiene que aparecer este líder para que este líder dé la orden de la reconstrucción. Entonces, es claro que primero es la guerra, que se puede comprender de acuerdo a lo que está ocurriendo en la última resolución de la ONU, que dictaminó que no pueden hacer lo que están haciendo. Esto podría generar, de acuerdo a las intenciones y el plan que tienen el protocolo de los sabios de Sión, a incendiar una guerra mundial. Entraría posteriormente un personaje, después de la guerra, entraría un personaje que pacificaría el mundo. Ese mundo en conflicto por todo este movimiento y toda esta dificultad que vive el mundo actualmente. Y una vez pacifique, el próximo paso sería de él mismo la reconstrucción del templo. Ya con la explanada de la mezquita quitada de allí. Quitada allí. Como lo dice aquí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 6 al 8. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Es decir, aquí Pablo de Tarso, en la carta a los tesalonicenses, habla del misterio de la iniquidad, que es la venida del Mesías judío, el anticristo, como llaman los cristianos. Pero hay una situación que está en el medio, que está deteniendo la llegada de ese personaje, y es precisamente lo que está construido ahí en la explanada de las mezquitas, que es del mundo musulmán. Eso es lo que ahora mismo el plan lo tiene detenido. Si eso no estuviese ahí, estimados oyentes, ya hace rato el templo estuviera construido. Entonces ellos, desde que llegaron a esa tierra, desde el año 47, 48, que ya se determinó el Estado de Israel, han venido trabajando durante 70 años incansablemente para ganar ese lugar. Ya lo vienen consiguiendo. Lo único que les hace falta es quitar eso que está ahí en el medio. Y si la ONU dice que no pueden seguir expandiéndose, lo van a seguir haciendo. Lo van a seguir haciendo. Bien, ya ellos dijeron que no van a acatar esa resolución. Además, una cita que también está en Apocalipsis 11, del versículo 2 al 3, dice: pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y ésta hollará la ciudad santa por 42 meses. O sea que le espera a esta ciudad, precisamente para que se estipule este templo, una gran catástrofe, ¿no? Ya nos los está anunciando también Apocalipsis, y nos queda claro que no va a perdurar por siempre. Sí, como dijo Daniel, hay un código, ¿no? 42 meses. Daniel 9:27, ¿no? Cuando dice que después de las 70 semanas habrán 62 semanas para que se levante el muro. Oiga, a mí me sorprende ahí la precisión de Daniel, ¿no? Cuando Daniel dice, cuando se levante el muro, y es precisamente lo que hoy estaba hablando. Lo único que quedó. Oiga, eso es una precisión impresionante, porque lo que hoy queda del templo es un muro. Únicamente el muro. El famoso muro de los lamentos. Tenga en cuenta, estimado oyente, que esa profecía, busquémosla para leerla de manera más exacta. Yo estoy haciendo el comentario aquí, pero me gustaría tener el dato exacto para no equivocarnos o dejar de dar un dato con precisión, que es lo que queremos hacer en este momento. Pero cuando él dice esto hace 2600 años aproximadamente. 2600 años. Aquí está ya la... ¿La tienes? Por favor, léela. Sí. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Mira lo que dice, estimado oyente: se volverá a edificar la plaza y el muro. La plaza y el muro. En tiempos angustiosos. ¿Cuándo? Cuando se hayan cumplido los 70 años, ¿no? Bueno, para edificar la plaza y el muro son las 62 semanas, que es año y medio aproximadamente. O sea, se cuenta después de los 70 años. Se cuenta otro tiempo de 62 semanas. Eso equivale a un año, 3 meses, más o menos, aproximadamente. Quiere decir que del año
2017, que salió la orden, 2017 y le sumamos un año y medio, un año 3 meses, estamos hablando de 2018, justamente lo que cuando se cumplen los 70 años del establecimiento del Estado de Israel. Pero poderosamente llama la atención cuando Daniel hace 2600 años ya decía que se volverá a edificar la plaza y el muro, y hoy lo único que queda de ese templo es un muro. Impresionante. Eso es sencillamente impresionante. No había ocurrido la destrucción del segundo templo cuando ya Daniel había dicho que lo que iba a quedar era un muro, que iba a ser reconstruido. Impresionante. Bueno, ahí hemos entregado, estimados oyentes, todo lo que teníamos hasta el momento de nuestra investigación para que sea complementada por parte de todos ustedes, escucharla, investigarla, complementarla, ampliarla y que ya no sea algo que escuchó usted, sino que usted mismo comprobó. Ese siempre tiene que ser el mecanismo, no solamente en el tema de descubriendo, sino en cualquier cosa que usted le presenten, ¿no? Que le digan, que le muestren o que usted lea, debe comprobarlo para que no quede algo que usted escuche por allá, ¿no? Sino que usted hizo su trabajo de investigación. Así que el Instituto del Templo de Israel ha venido trabajando, no ha parado de hacerlo y ya casi corona la reconstrucción o para la reconstrucción del templo. Tenga en cuenta que para que esto ocurra tendrá que ocurrir antes una guerra. Y ese es el llamado, el anuncio que estamos haciendo hace ya varios programas aquí en Radio Cultural Planeta Conciencia, de que usted haya escuchado de todos estos planes para que cuando estos acontecimientos ocurran no lo tome sin ningún tipo de conocimiento ni preparación. Recuerden que cuando un ser humano está advertido y conoce algo, la reacción que puede tener ante este fenómeno, ante este suceso, va a ser muy distinto a si no tiene la completa idea, no tiene absolutamente idea. Por lo menos, dando la voz de alerta, podemos prepararnos mejor de alguna manera. Bueno, muchachos, nos despedimos de los oyentes. Bien, estimados oyentes y compañeros, ha sido un programa muy enriquecedor. Sobre todo, pues hay mayor claridad y comprensión sobre lo que es los pasos que se vienen dando para la reconstrucción del tercer templo por parte de este instituto. Pero definitivamente que la labor de investigación continúa y hay que estar muy atentos en esto, sobre todo en el año que viene, ¿no? En estos meses que vienen, sobre las noticias. Es un llamado pues que de la mesa de trabajo hacemos a todos los oyentes estar atentos, ¿no? De los movimientos que de aquí en adelante se empiecen a dar, porque si las predicciones que se hicieron hace mucho tiempo, si los análisis de los tiempos que nosotros nos arriesgamos a hacer resultan certeros, estamos a las puertas de acontecimientos tan fuertes que diría nunca antes la humanidad ha logrado vivir, y hay que estar muy atentos y preparados para esta situación. Así que pues nosotros desde Descubriendo, apenas veamos alguna noticia, alguna situación que nos sirva para un tema, lo vamos a hacer, indudablemente, que es lo que hemos venido haciendo en los últimos programas. Claro, apoyo también esa iniciativa, ¿no?, que nos está invitando a hacer nuestro compañero Salim, de estar muy atentos a las noticias y sobre todo a las noticias veraces, ¿no?, a los informes oficiales, porque también últimamente se han tratado de tergiversar muchas noticias que lo que hacen es desviarnos del verdadero propósito. Y pues a mí me gustaría resaltar también una parte de que, bueno, nosotros lo mencionamos ahorita, ¿no?, el documental no lo reforzó, que lo que están esperando los judíos como Mesías es un simple hombre. Un simple hombre que traerá una paz. Bueno, ni tan simple. Bueno, va a lograr grandes cosas, como dice la misma profecía. O sea, lo que me refiero es que un simple hombre es el que está por allá en la esquina, perdido en... Sí, que no tiene ningún claridad tipo de influencia en el mundo. Este tipo va a tener una influencia, va a tener
recursos, va a manejar cierto poder. Así que cuando te refieres a simple, lo que debemos interpretar es que es a un ser humano. A un ser humano, a un ser mortal. Pues no va a tener alas ni nada de eso, ¿no? Sí. Si bien y va a venir en rayos y si bien centellas. existe también una segunda venida, pues hay que estar claros, ¿no? También del proceso de esa segunda venida, y quisiera despedirme también con un versículo que nos puede orientar sobre este tema, que es Mateo capítulo 24, el versículo 27, que dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús se hizo Hijo del Hombre cuando nos mostró todo el proceso de muerte y resurrección. Y también nosotros en estas tierras hablamos de la segunda venida, porque también está como profecía estipulado. No nos dejemos engañar, porque él ya lo dice claro el versículo: el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta occidente. Donde estamos hoy. Donde estamos en estas tierras. La segunda venida va a tener otro lugar. Otra connotación. No, y ojo, que hay un proceso que también no debemos olvidar en el proceso de la segunda venida, es que todo el mundo está esperando a Jesús. Jesús, es que a eso es lo que yo quiero ir. Ahí es donde vamos a pelar bola, como dice por ahí, porque estamos esperando es a un hombre. Un personaje, y va a venir, pero no va a ser Jesús. Y el personaje que va a venir no es la segunda venida, sino el Mesías, que es un hombre. La segunda venida es un proceso de espíritu mucho más poderoso de lo que las religiones han querido decir en la interpretación de los símbolos dejados por Jesús. Cuando Jesús dijo que no venía o no vendría con ninguna relación al pecado, que no vendría con ninguna relación a lo que ocurrió en la primera venida, cuando dijo que vendría con nombre nuevo. O sea, va a ser totalmente diferente. Ni rastro de Jesús. O sea, la gente está esperando es a Jesús. O sea, exacto, ver a Jesús, eso que hemos visto en las gráficas de Jesús, y verlo nuevamente viniendo en una nube brillante, todo esto que históricamente nos están haciendo creer, y nos vamos a quedar esperando eso. Y cuando aparezca este líder, este judío, este Mesías judío, todos los que crean en que va a venir alguien así van a confundirlo con este. Claro. Pero quienes sepan que la segunda venida es un proceso de despertar la fuerza y la esencia crística después de un trabajo de transformación en el pensamiento, en las acciones, en el cuerpo de los individuos, de los seres humanos que se ajusten a esa ley y formen ese cuerpo de justicia, entonces cambiará la situación, ¿verdad? Eso es importante que lo aclaremos, no como podría decirse que vendría siendo la verdad absoluta lo que está diciendo Descubriendo, evidentemente, sino que es una interpretación que por lo menos debe ser considerada. Bueno, estimados oyentes, nos vamos, regresamos el próximo viernes a las 7:30 de la noche, en vivo y en directo, aquí en Planeta Conciencia, con el programa investigativo Descubriendo. Por lo pronto, ustedes pueden escuchar también el diferido. Cada programa que se realiza se transmite nuevamente en segunda oportunidad con la misma temática en diferido los martes a las 9 de la noche, para que pueda escucharlo si de pronto los viernes no tiene el espacio, no tiene el momento, no tiene el tiempo. Y si no, también puede descargarlo. Lo descargue, lo escucha desde su celular, lo escucha desde su MP3, desde su computador, etcétera, y va haciendo implementación o comprobación de lo escuchado. Seguiremos con un interesante tema el próximo viernes, y hoy nos despedimos. Que tengan una excelente noche y descubriendo, recuerden, con la certeza en la búsqueda de la verdad.